Y pues sí, aquí estaba Sara en un funeral, con ropa negra y en pleno solazo de las 3 de la tarde. No sabía qué hacer ni qué decir. Y no era cualquier funeral, era el funeral de su madre. Y la verdad, ella no sabía si sentirse triste, decepcionada, melancólica, ni feliz o qué, puesto que todo ha comenzado hace unos años antes. Desde que ella había sido muy pequeña, como desde los 5 o 4 años, se había dado cuenta que ella era la que había de ver de morir a su madre, puesto que la había visto al borde de la muerte varias veces. La había visto gritar, llorar y desesperadamente en una cama por estar enferma. Pero ella no había hecho nada, puesto que su mamá se negaba a ser atendida por médicos o especialistas. Y la mamá se recuperaba a veces, siempre resultaba que a los 2 o 3 días ya estaba bien caminando por la casa haciendo oficio y gritando y diciendo, alguien arregle esto, alguien ayúdame acá, alguien haga esto. En fin, pero eso no había sido lo extraño había sido que su mamá siempre había controlado todas sus decisiones. Qué vestir, qué decir, qué hacer, qué no hacer, con quién juntarse, con quién no. Y pues sí, todos estamos de acuerdo en que a cierta edad de nuestra niñez necesitamos la guía de nuestros padres para continuar en nuestra vida. No nacemos aprendidos, eso lo sabemos. Y que necesitamos su guía para sobrevivir en este mundo. Y en nuestra niñez siempre necesitaremos de su ayuda o su guía para múltiples preguntas o cuestiones que tenemos, ¿sí? Pero hay que saber que los padres siempre hay que dejarnos en un momento de nuestra vida tomar decisiones para ver cómo en la adultez podremos sobrevivir. Pero resulta que con Sara no. Con Sara siempre, absolutamente siempre le había dicho qué hacer, qué no hacer, qué jugar, qué no jugar. Y eso la había llevado a estar en una marioneta totalmente. Era una marioneta de carne y hueso. Estaba amarrada y solo salía al espectáculo cuando su mamá lo decía. Y a pesar de eso, Sara nunca se había quejado, puesto que como nunca se le había enseñado qué opciones tener, nunca se le había enseñado en que en algún momento de su vida podía ella tomar una decisión, pues entonces ella se había quedado callada y había esperado, y tanto así que ahora, a sus 17 años, lo único que había hecho era seguir las órdenes de su madre, y era una niña, especialmente, sí, era inteligente, y era una niña prometedora, pero aún así era una niña que no sabía del mundo, no sabía qué hacer, y su madre estaba muerta. Era una marioneta y sus cuerdas no estaban atadas, no sabía qué hacer ni qué decir. Su madre acababa de morir y la veía ahí en el cajón, la veía como le echaban las últimas paladas de tierra, pero no sabía qué hacer a continuación. Su padre, por otro lado, a pesar de que siempre estuvo en casa, o más bien nunca estuvo en casa, vivía ahí, pero muy pocas veces lo veía. Siempre salía por trabajo y a duras penas a veces se encontraban en los días. Buenos días, padre. Buenas noches. Y ya, esas a duras penas fueron frases que pasaron. Y a pesar de que hubo un tiempo en donde ella lo amaba y lo adoraba, donde los fines de semana o cuando él tenía tiempo la pasaban genial, era padre e hija y era indispensable, eran felices. Jugaban a que habían guerras y que ellos se la pasaban tirándose un montón de cosas de un lado a otro, o jugaban que a pintar, y ella tenía buenos recuerdos con su padre, hasta que se dio cuenta de que él no hacía nada para sacarla de las muchas decisiones que su mamá le ponía día a día. Y a veces ella sufría e intentaba decir, mamá, pero yo quiero esto, mami, yo quiero hoy vestirme de rosado, me gusta el rosado, se ve bien con mi piel. No, tú hoy irás de azul. Y su papá no hacía nada, solo la veía y sonreía y ya. Y así con el tiempo se fue alejando y alejando más de su padre. Y ahora aquí estaba, sin saber qué decisión tomar a futuro. Ya empezaba un nuevo año escolar y podría tomar un montón de decisiones, pero ¿serían las correctas? Ella se ponía a pensar.
Acababa de terminar el entierro y todos empezaban a hablar unos con otros, los familiares con su pésame, con el dolor en el alma de que un hermano, una hija, un primo, una tía se acababa de ir. Y ella no sabía qué hacer, ella lo único que pudo hacer mantenerse en silencio. Y muchos de sus familiares y amigos no se le acercaron, pues pensaron que estaba de luto, que acababa de tener un gran shock al ver de que su madre sí estaba muerta. Ella decidió vagar por los alrededores del cementerio a ver si sus pensamientos se calmaban. Siguió caminando y su mente corría a mil, pero a la vez no sabía qué hacer. Tenía la vida por delante. Acababa de morir su madre y por fin podía tomar decisiones propias. Pero ya no sabía qué hacer. Sus decisiones, ¿cómo sabría que esas decisiones le iban a servir para su futuro? Sabía que las decisiones que muchas veces de su madre fueran duras, esas decisiones le iban a ayudar a conseguir un futuro, una estabilidad tal vez a los próximos años, pero ella ya no sabía cuáles eran esos planes. Su madre nunca les había dicho a futuro, solo le había dicho inmediato lo que tenía que hacer. Y la verdad no sabía qué carrera o qué hacer a futuro. Estaba entrando en pánico. Toda su vida dependía de ella y acababa de notarlo. Eso era demasiado miedoso. ¿Cómo no? O sea, su vida, su futuro, cada paso, cada decisión que ella tenía que tomar estaba en sus manos y no podía echarle la culpa a nadie de que fuera un error. Si ella decía que no, que sí, y había un error, ya no podía echarle la culpa a su mamá, que fue ella la que le dijo, sino era ella la que estaba tomando las decisiones en este mismo instante. Y tenía un gran miedo, miedo porque su vida dependía de ella, ya no dependía de las decisiones de otra persona. Y no sabía qué hacer. Ella nunca vio futuro, ella siempre esperaba que su mamá tomara una cuerda y le dijera hacia dónde ir. A pesar de que durante algún tiempo estuvo totalmente en contra de eso, ahora no sabía qué hacer. Estaba con una marioneta que necesitaba un dueño que la manejara. Y sí, muchas personas preferían decir, pero tienes la vida libre ahora, Sara. ¿Qué más tienes que hacer? Es tu vida, tú escoge lo que tienes que hacer. No hay mejor que la libertad, pero ella en este momento estaba pensando que no había mejor que su madre estuviera viva y la controlara. Pero a la vez odiaba a su madre por haberle hecho todo ese daño. Pero aún así no podía odiarla, la amaba, era la persona con la que más había pasado tiempo, era la persona que más amaba en este mundo, pero a la vez era la que más odiaba, y no sabía qué hacer a continuación. Al parecer, había caminado por unas cuantas horas pensando en qué hacer con su vida. Había pensado en huir, pero no sabía ni a dónde huir. No tenía ni plata ni dinero, no sabía ni cómo armarse un futuro. Había pensado en miles de opciones de dónde ir o qué hacer. Y sabía que al llegar a casa no iba a estar tan mal, puesto que su papá la esperaba en casa. Pero ya su papá no era el mismo, no era el mismo con quien ella jugaba y se divertía. Ya no era la misma niña que debía concentrarse en dibujar unos cuantos y alegrarle la vida a otros, con una mera sonrisa, no. Ahora era una señorita que debería estar pensando en su futuro y en qué carrera escoger, en qué estudiar para ayudarse en un futuro, qué trabajar y cómo sobrevivir. Ya no era lo mismo, y si llegaba a casa probablemente su padre la regañaría, y le dijera que su vida es adelante, que ya era una muerte, que sabíamos que en algún momento se iba a morir, pero que siguiera adelante, pero ella no sabía cómo seguir adelante, nunca le habían enseñado eso, y se sentía totalmente horrible, puesto que le acababan de quitar su mundo entero, ¿sí? Su vida, todo, todo enterísimo se lo habían quitado, y no sabía qué hacer a continuación, estaba desesperada. Y eso era lo peor. Los padres te enseñan muchas cosas, pero no te enseñan a vivir sin ellos. Y peor su madre, que era su marionetera. ¿Cómo podría serse una marioneta sin alguien que lo guíe? Sin alguien que coja sus lazos, sus cuerdas y lo guíen a su próximo paso, a su próximo teatro. Y ella ya no lo tenía y no sabía qué hacer. Entre tantas horas que habían pasado, no se había dado cuenta y ya estaba anocheciendo. Al parecer, cerca de donde ella había estado caminando había un puente,
Le pareció bellísima la vista, el atardecer se veía hermoso. Se sintió un poco calmada y se sintió inspirada por la vista, se calmó y se sintió en paz. Pero luego volvió otra vez los pensamientos. Volvió el pánico y volvió otra vez su mente a correr y a correr y a gritarle. Y otra vez con lo mismo, no sabía ni qué hacer ni qué decir. Vio el puente y se acercó a él. Ella sabía cómo era la muerte. La acababa de ver, ¿no? O eso creía. ¿Y si me mato?, pensó ella. ¿Y si me aviento acá y termino con mi vida? Después de todo, ¿de qué le serviría al futuro? Soy inteligente, pero no sé qué hacer con esta capacidad que se me ha otorgado, decía ella. Si me mato ahora mismo, ¿le estaría haciendo un favor al mundo o a mí misma? Técnicamente no sé qué pasaría después de mi muerte, pero yo no sobreviviría, yo no tendría que vivir, no tendría que respirar ni preocuparme por cada paso que diera en mi futuro. Pasó la banda del puente y estaba lista para lanzarse. Se dijo a sí misma, se convenció y tenía todas las razones para morir. O sea, no le esperaba un buen futuro, no tenía ni esperanzas ni sueños. Ella nunca había soñado con de pronto ser un doctor, o un artista, o un músico, o una abogada, o una escritora. No soñó con nada. No había soñado con nada en su vida. Y a pesar de eso, su mamá nunca le había dictado una carrera a la cual seguir. Nunca le había dictado un sueño al cual ella debería seguir. Entonces su único sueño fue seguir a su madre. Sí, ¿qué más hacer? Seguir a su madre hasta la muerte. A ver si ellas se encontraban y hasta hacia allá ella también tomaría sus hilos y le guiaría cada paso después de su muerte también. ¿No era lo mismo? O sea, era un titiritero, debería seguir a su amo, por así decirlo, a la muerte también. Estaba lista para soltarse y dejarse caer al vacío y morir. Pero le dio miedo, se espantó y fue horroroso. Tenía miedo, era horrible o sea, fue tan incrédulo. O sea, hasta la muerte le tenía miedo a vivir, le tenía miedo a soñar y a vivir en la libertad que se le había acabado de otorgar. Pero aún así tenía miedo de morir. Y en ese momento se dio cuenta que pues todos los humanos tienen miedo, ¿no? Muchos sonreímos, pero tenemos miedo de que él será mañana, ¿no? Muchos pensamos, tengo mi vida resuelta, estudié, tengo esto, tengo trabajo, pero tenemos miedo porque no sabemos el futuro. Y aún así, si supiéramos qué pasaría mañana, sería horrible, ¿no? Porque qué tal sabríamos en qué momento íbamos a morir. Y eso viviríamos con algo. ¿Por qué le tenemos miedo a lo desconocido y también a lo conocido? Es algo extraño. Sara, pues, del miedo que le dio morir, del miedo que le dio la vida, pues decidió volver a casa. Al llegar a casa, su padre la regañó y le gritó por haberse perdido, por no haber regresado a casa inmediatamente después del funeral. La vida seguía, le decía él. Ya no dependes de tu madre, debes escoger tu vida. Y ella en su mente gritaba y pensaba, ¿pero cuál vida? Nunca supe qué fue la vida. Si lo disfruté, reí, grité y lloré, fue porque mi mamá me lo permitió, me lo dijo y me lo afirmó. Ella tenía mis decisiones, ella sabía que cada paso que yo daba ella lo daría. Pero ahora ella está muerta, no sé qué hacer, no sé cómo seguir con mi vida. Y como cualquier humano, improviso. Improvisar sería lo único. Improvisar en cada paso de tu vida. Y sí, Sara, como cualquier otra persona, cualquier otro humano, tenía miedo a vivir o a morir. O no cualquiera. Algunos pocos que se esconden por ahí. Y ahora Sara no sabía qué hacer a continuación. Si morir o vivir. Matarse o seguir viviendo y coger otra marioneta. ¿O sería extraño quedarse en silencio y no hacer nada? Fue raro porque ahora tenía que llevar con una sobrecarga donde su vida dependía de sus manos y no sabía qué hacer a continuación.
Y lo único que se le ocurrió en ese momento, mientras su padre le gritaba sobre la responsabilidad que tenía que hacer a continuación, sobre cómo su mamá ya no estaba y que ella tenía que tomar las riendas de su vida, mientras él gritaba y Sara se quedaba en silencio. Su mente quedó en silencio y no supo nada. Se le vino una idea. ¿Y si no me mato voluntariamente, sino que es un accidente? Y entonces se le ocurrió un plan: quemar la casa. Quemarla, pues, en un momento donde todos sufrieran. Si ella sufría por morir, que sufrieran hartos. Se decidió que tenía miedo al morir, tenía miedo de sentir el dolor inmenso en una caída o en un corte o estrangulándose. Ella tenía miedo del dolor, pero aún así, si iba a morir, que murieran varios, que sintieran el dolor varios, se dijo a sí misma. Pero se dio cuenta que ella tenía una chispa dentro de ella, una chispa que no se había aprendido en mucho tiempo. Y lo decidió. No supo cómo ni cuándo se le vino la idea, pero se le vino y ahí estaba en su cabeza y no salía de ahí. Resulta que como había sido un funeral y toda la familia se había reunido, pues cerca en la ciudad o donde ya estaban, habían varios de sus amigos y familiares. Entonces decidió que ellos iban a ser los que iban a morir con ella. Los planes debían ser rápidos, puesto que la familia también debía seguir con su vida como la gente lo dictaba. Entonces cada uno debía volver con sus trabajos, con sus amigos, a la escuela, con sus obligaciones diarias. Entonces tenía que hacerlo rápido. Durante esa noche, ella llenó muchos espacios de la casa con aceite y gasolina. Y sí, planeaba incendiar la casa. Lo llenó y luego, al día siguiente, invitó a varios de los familiares a la casa para hacer una reunión y despedirse adecuadamente, puesto que como algunos ya se iban esa misma tarde, entonces que despedirse hasta la próxima vez, hasta un próximo viaje o hasta que algo otra celebración o triste los volviera a reunir. Entonces todos se reunieron y todo estaba fresco. Algunos sintieron el olor de la gasolina y se quejaron, pero apenas ella pudo encerrarlos todos dentro de la casa sin que se dieran de cuenta, prendió fuego y todo explotó. Se incendió y poco a poco todos se dieron de cuenta del humo y de las llamas que se estaban extendiendo por toda la casa. Tuvieron miedo de intentarlo apagarlo y luego intentar escapar de la casa. Pero por casualidades de la vida, todas las puertas estaban bien aseguradas. Pues claro, Sara se había fijado de que todo estuviera bien planeado. Si ella iba a morir, que murieran todos y que lo hicieran bien. Todos gritaban de sufrimiento y dolor por el calor y porque el fuego ya los había alcanzado. El ardor de la piel se les sentía en cada grito y lamento que a ellos hacían. Sara lo único que estaba haciendo era sentada mientras el fuego la consumía. En algún momento su padre la vio y se dio cuenta de que ella había sido. No dijo nada, pero lloró, gritó y lloró en silencio mientras se daba cuenta de que su hija los había matado a todos. De que todo el silencio que su hija había soportado de su madre, de que todo el sufrimiento que ella había guardado y escondido por allá, acababa de explotar y en este momento, aunque ella estuviera tranquila, ella se los estaba reprochando a todos, los estaba quemando vivos mientras todos sufrían, que sintieran el mismo dolor y lamento mientras todos se morían. Y aunque llegaron los bomberos, muchos de los familiares murieron, entre esos el padre y Sara. No se quedó ningún testigo de quién fue el que inició el incendio o cómo se inició, aunque se supo que fue a propósito, nunca se supo cómo. Todo quedó en silencio. Sara
y madre murieron la misma semana. Fue casualidades, todo estuvo los entierros, porque fueron como más de 5 personas las que murieron en ese encuentro. Todos estuvieron tristes y decidieron llorarlos, pero siguieron adelante, siguieron con su vida, con su monotonía de vida que ellos mismos habían llevado, con ellos mismos que se llevaban sus lazos como marionetas. Algunos les ayudaban a otros y así. Pero ya todos se habían olvidado de Sara, ya todos se habían olvidado de la madre, ya todos se habían olvidado de las 5 personas que habían muerto. Y sí, la vida continuaba. El dolor seguía ahí, pero ya todos seguían. Y aunque Sara hizo un espectáculo, nadie se acordó de él. O muy pocas veces se acordaban de él. Y cuando se acordaban, lo único que hacían era llorar. Sus cicatrices aún volvían y les ardían. Pero nadie supo con qué propósito fue que se hizo aquello. Fue triste, sí. Sara no había tenido un buen propósito. No había tenido algo bueno en que diferir en su vida, pero ahí estaba, muerta en cenizas. Pero ¿qué más se hacía? Así era la vida. Solo continúas. Ves un disturbio, ayudas o sigues tu vida. Si ayudas te involucras y tal vez salgas victorioso o no, pero igualmente tu vida continúa. Cada decisión está en tu mano y muchas veces hay personas que quieren controlarnos en cada decisión de nuestra vida, pero al fin y al cabo es tu decisión si sales o no de aquello. Y sí, es aterrador de lo cuánto peso tiene nuestra vida en nuestras manos, pero al fin y al cabo no sabemos qué pasará mañana, ni en 2 minutos, ni en 3 años.